Paciente en decúbito supino con los brazos a los costados, se hace una ligera presión. Coloca el hombro del paciente en ABD de 135 grados y se observa si desciende al nivel de la mesa. Paciente en decúbito supino, se coloca al paciente en una flexión de 90 grados y se le pide que realice una antepulsión con ligera resistencia. Para inhibir el pectoral, colocamos al paciente sentado con una flexión y se le pide una antepulsión con ligera resistencia. Colocamos al paciente sentado o decúbito prono, se le pide que haga una elevación de los hombros y se le pone una ligera resistencia. Paciente en decúbito prono, se le enseña a realizar el movimiento de abducción de la escápula y después de eso se le coloca una ligera resistencia al hacer el movimiento. Paciente en decúbito prono, se realiza una flexión con abducción del hombro, se le pide al paciente que haga el movimiento y se le pone una ligera resistencia. Paciente en decúbito supino, se le pide que haga un impulso hacia adelante y se le pone una ligera resistencia en cara anterior del hombro. Paciente en decúbito prono, se le coloca el brazo en una aducción, rotación interna y una extensión. Se le pide que realice este mismo movimiento con una ligera resistencia. Paciente en decúbito prono con una flexión de codo y una aducción, se le pide que realice este mismo movimiento con ligera resistencia. Pacientes sentados, se le coloca el codo en flexión y se le pone una presión en la cara lateral del hombro. Paciente sentado con una abducción de 90 grados y una rotación externa, se le coloca ligera resistencia en la cara interna del brazo. Paciente sentado con una abducción a 90 grados y una rotación interna, se le coloca ligera resistencia en la cara externa del brazo. Paciente en decúbito prono, se le coloca en una extensión y aducción de hombro, se le pone ligera presión al hacer la abducción y la flexión. Paciente en decúbito supino con una flexión a 90 grados, se le pone una ligera resistencia a la aducción horizontal. Paciente en decúbito supino con brazo flexionado a 90 grados, se le pide que realice una aducción oblicua con ligera resistencia. Paciente en decúbito prono con una abducción a 90, se le pide que realice una rotación interna con ligera resistencia. Paciente en decúbito prono con una abducción a 90 grados, se le pide que realice una rotación externa con resistencia. Paciente sentado con una flexión, se le pide que realice el movimiento hacia adentro con resistencia. Paciente sentado, se le coloca en una flexión y se le pide que realice el movimiento hacia afuera con ligera resistencia. Paciente sentado con antebrazo en supinación, se le pide que realice el movimiento de flexión con una ligera resistencia. Paciente sentado con antebrazo en pronación, se le pide que realice una flexión con ligera resistencia. Paciente sentado en posición neutra de antebrazo en la pronosupinación, se le pide que realice la flexión con ligera resistencia.
Paciente en decúbito prono con una abducción de 90 grados, se le pide que realice la extensión con una ligera resistencia. Paciente en decúbito prono, se palpa la musculatura de anconio y se le pide que realice la extensión. Paciente en decúbito supino con una ligera flexión de hombro, se le pide que realice una pronación de antebrazo con resistencia. Paciente en decúbito supino, se le coloca el hombro en una flexión de 90 grados y el codo en una flexión completa. Se le pone resistencia a la supinación. Paciente en decúbito supino, se le pide que realice una abducción de hombro. Paciente en decúbito supino, se le pide que realice una aducción de hombro. Paciente en decúbito supino, se le pide que realice una flexión de hombro. Paciente en decúbito prono, se le pide que realice una extensión de hombro. Paciente en decúbito prono, se le pide que realice una rotación externa. Paciente sentada, se le pide que realice una flexión de codo. Paciente sentada, se le pide que realice una extensión de codo. Paciente sentada, se le pide que realice una pronación. Paciente sentada, se le pide que realice una supinación.